Hablemos de gestión pública, construyendo juntos una universidad más fuerte y transparente. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en una emisión más de su programa Hablemos de Gestión Pública, construyendo juntos una universidad más fuerte y transparente. Esta es una producción, un programa en coproducción entre la televisora universitaria, TV UJAT, y la Contraloría General de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Estamos, como usted lo sabe, en el canal 35.1 de televisión digital terrestre, la televisión abierta. En el canal 35, cada quien tiene un sistema de cable local, búsquelo y ahí lo encontrará. A través de la red de redes en la internet www.ujat.tv y en el Facebook Live nos encuentra en una periodicidad mensual. ¿Qué tenemos este día? Un tema que nos lleva a preguntarnos hasta dónde va a llegar. Bueno, ¿de dónde vino? ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay una nueva ley de transparencia y acceso a la información pública. ¿Cuáles son los retos de esta modificación a los ordenamientos que son generales para aplicación en todo el país? Vamos a platicar de ello, pero antes vamos a presentar a quien nos está acompañando hoy, quien está al frente de la Contraloría General de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Saludo con gusto a la contadora María de los Ángeles Carrillo González. Contadora, ¿cómo estás? Hola Gil, muy bien, gracias. ¿Todo bien? Todo bien. Hablar de transparencia no es fácil. No, claro que no. Es una obligación a la cual tenemos que sumarnos todos los entes públicos. Ahorita vamos a platicar de ello y vamos a tener también la presentación de un especialista. Hoy, asesor en la Secretaría Técnica de Rectoría, además es profesor investigador en esta casa de estudios. Le digo su nombre después de esta presentación. Doctor Pedro Antonio Cerón López. Es doctor en estudios jurídicos por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Actualmente es asesor en la Secretaría Técnica de Rectoría de la UJAT y profesor e investigador de la UJAT, en el que ha impartido cátedra en la licenciatura y maestría en Derecho, en las asignaturas de Derecho Constitucional, Derecho Civil, Derecho Administrativo, Sociedad de la Información, Protección de Datos y Derechos de Autor. Ha impartido sus conocimientos en capacitaciones, cursos y conferencias en materias de acceso a la información, protección de datos personales, archivos públicos e indicadores de gestión. Es titular del despacho jurídico Cerón Abogados, especialista en materias constitucional, penal, civil y administrativa, propiedad intelectual, acceso a la información, datos personales, archivos públicos. Fue secretario ejecutivo en funciones y coordinador proyectista del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Fue titular de la Jefatura de Planeación y Evaluación de la DAXI. Fungió como apoderado y asesor jurídico, consultor en diversos momentos en materia de transparencia y acceso a la información de los ayuntamientos de Centro, Tacotalpa y Paraíso. Es autor de diferentes publicaciones de artículos en capítulos y revistas. Hoy en el estudio, Dr. Pedro Antonio Cerón López. Pues así las cosas, de lujo, si usted lo tiene presente, de lujo la presencia de el doctor Cerón. Pedro Antonio, bienvenido. Muchas gracias, Gil, muchas gracias por la invitación. También, doctora, gracias por invitarme a este programa y bueno, también a la producción por tan bonito reconocimiento a través de ese video. Un apapacho siempre viene bien. No, se agradece con el alma. Muchas gracias. Contadora, doctor, es importante que tengamos un marco histórico. La ciudadanía regularmente nos ocupamos del día a día, del llevar y de surtir y cubrir las necesidades básicas de la familia. Difícilmente el mexicano de a pie tiene la oportunidad de darse cuenta qué está pasando con los movimientos en los ordenamientos, las leyes, los reglamentos, la Constitución. En este ámbito, ¿cómo podemos empezar con esto de la reforma a la ley de transparencia? Ok, es una reforma que se da en principio de cuentas a nivel constitucional.
a partir de la Constitución Federal y la cual baja a nuestra Constitución local. En tal virtud se emiten la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y a nivel local tenemos que hacer lo propio para armonizar nuestra normatividad, y sale a la luz la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ok, traslado para acá de este lado. Doctor, Sí. es una ley, es un ordenamiento de carácter general. Quiere decir que aplica a toda la federación, a todos los estados, a todos los municipios. Sí, en efecto, a todo lo que implica un ente público en el sistema jurídico mexicano. Bien, como mencionabas hace rato, precisamente es un derecho fundamental que recoge la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que para nada es nuevo. Déjame decirte que hablar de transparencia es remontarse incluso desde las primeras constituciones de México, en donde ya existía el derecho de acceder a información pública. El problema era cómo lo instrumentábamos. Okay. A partir de que empiezan ya una serie de oleadas desde el 2002 a nivel federal y desde 2008 a nivel local, ya para regular y establecer en forma cómo ejercer este derecho, es que se destapa un boom a nivel local, nacional e internacional de cómo ejercer este derecho. Hace rato mencionabas que los ciudadanos en general pues nos ocupamos o pensamos en otras cosas. Yo podría sumar a tu comentario el decir que ahorita todos los ciudadanos sabemos que tenemos este derecho fundamental y que lo podemos ejercer ante las distintas instituciones que integran el sistema jurídico mexicano. Eso es de lo que estamos hablando, el sentirnos respaldados en que si queremos conocer algo del ejercicio público, vamos a poder acceder a través de estos mecanismos. Ahora, ¿en qué consiste la reforma? Pues precisamente en una modificación que responde a una visión que tiene el actual Poder Ejecutivo, o más bien las entidades encargadas de dirigir la política de la nación, en mejorar administrativamente y económicamente, que es la realidad, el ejercicio de este derecho. Ya desde el 2002 y del 2008 que existían leyes en materia federal de acceso a la información pública, teníamos procedimientos, teníamos estructuras completamente definidas, podríamos decir, ya teníamos garantizado verdaderamente un derecho que incluso era un referente, no solamente a nivel nacional, sino también internacional, en cómo estaba configurado en el Estado mexicano. Éramos y seguimos siendo todavía un referente y un foco de atención para otras entidades o estados-nación. Ya estaba configurado. Hoy lo que busca el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo Local en esta oleada es establecer procedimientos que sean acordes a la política nacional que ellos manejan de austeridad republicana, de simplificación normativa. Doctor, y sobre ese sentido es que va la reforma. Si me permites, aquí hay un detalle bien interesante. No dejar pasar que en algún momento los países ha habido una medición en cuanto a la corrupción, y hay que decirlo con todas sus letras. En Oriente Medio los países no han salido muy bien librados en el tema de corrupción. Amén de que México tiene desde hace décadas esta situación de transparencia, también hemos jugado papeles importantes en el nivel de corrupción. Esto no se va a cambiar de la noche a la mañana. Hay un trabajo constante, y la fecha la está marcando el doctor Cerón, iniciemos, de la década del 2000 iniciando hasta la fecha, hay ¿qué se construyó y qué puedo retomar del que acaba de salir? ¿Es correcta esa situación, doctor? Sí, sí, claro, y de hecho es parte de lo que en prospectiva tiene el Ejecutivo Federal. Quiere recoger los avances que hasta cierto punto se han alcanzado en la materia, en lo que es el acceso a la información, pero adecuarlas a estas políticas que está manejando pues, el gobierno en turno. La política, sobre todo, te repito, de austeridad republicana y también de simplificación en procedimientos y normas que rigen en el sistema. Básicamente, digamos que son los dos matices con los que impulsa el gobierno federal a alcanzar esta reforma. Como mencionas, la corrupción
Digo, es un mal que nos aqueja a México y aqueja a todos los países del mundo, algunos en mayor o menor medida. Desde luego, erradicar la corrupción, pues no basta con simplemente la implementación de normas. No es por decreto, pues. No es por decreto, por supuesto. Podemos tener un sistema normativo firme, poderoso, pero esto no garantiza el que acabe con la corrupción. La corrupción, digamos, es un monstruo que atiende a muchas facetas. Doctor, digámoslo con sus letras, es inherente y es una situación humana. Por supuesto. Es una situación humana y cuando hay un ser humano puede tener todos los defectos y uno de ellos es ese. Claro, pero sin duda alguna los mecanismos de acceso a la información son una herramienta precisamente para atender el combate a la corrupción, y te diría yo que más que enfocarnos al aspecto negativo que puede ser el tema de la corrupción, es a garantizar verdaderamente una cuenta pública sana y una rendición de cuentas por parte de las autoridades. Y ahí me meto porque la contadora tiene un dato interesante en torno a los datos personales. Con esta reforma siguen estando protegidos, que es algo que al ciudadano, que al servidor público le ocupa mucho. Así es, porque de manera conjunta con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, también sale a la luz la Ley de Protección de Datos Personales, con lo cual se garantiza desde luego toda la información personal de servidores públicos o de personas particulares. Yo puedo saber lo que tiene y lo que ganó durante este ejercicio fiscal tal o cual servidor público, más sus datos personales sensibles. ¿Su domicilio? No. ¿Están protegidos? Están protegidos totalmente. Por favor. Todo lo que son datos personales, como podría ser el domicilio particular, inclusive el número telefónico de celular es personal también, nombre de hijos, nombre de la pareja, si es una persona casada, nombre de los padres, todo eso forma parte de datos sensibles y por lo tanto están protegidos por la Ley de Protección de Datos Personales. Eso nos debe dar un margen de confianza también, que es otro de los males que el ser humano tiene. Por desconfianza, bueno, la Guerra Fría duró lo que duró por mucho por desconfianza. Y por esos niveles de desconfianza que se tienen entre los seres humanos, tenemos candados por todos lados, en todos los lugares. Solo la credencial de elector para votar tiene 16 candados de seguridad. Nada más por decir algo de lo que es tan cotidiano como este documento. Doctor, este tema de la reforma electoral, de pasar por los datos personales y darles una protección, sigue trabajándose y hay cosas que tienen que ir, por ejemplo, en la desaparición de órganos y en la creación de nuevos órganos con una nueva infraestructura. Sí. ¿Vamos a tenerlo? Sí, claro. De hecho, el punto toral de la reforma es la simplificación orgánica. Ok. Para la lógica del Poder Ejecutivo actual es que si eliminamos órganos que cuestan mucho desde su perspectiva, podemos tener ciertas ventajas. Desde luego, el órgano que aquí en este tema se toca es lo que conocemos como el INAI a nivel federal y el ITAIP a nivel estado, el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Estos entes pues eran los órganos garantes de proteger a nivel local y nacional el debido acceso a la información pública en su doble vertiente, transparencia y acceso a la información, y también en la protección de los datos personales en posesión de los sujetos obligados. ¿Qué ocurre? Bueno, además también el INAI particularmente tenía a su cargo la protección de los datos personales en posesión de los entes privados. Estas atribuciones, al desaparecer los órganos autónomos a los que hacemos referencia, pues implican una redistribución de competencias, y allí es en donde se crean nuevas figuras, nuevas estructuras, pero digamos que en lo procesal, en lo sustancial, que es el garantizar el derecho a la información y la protección de datos personales, tanto en el ejercicio público como en los casos de particulares, esa protección se mantiene
y sigue garante prácticamente en los mismos términos en los que estaban anteriormente. Permítenos, por favor, doctor Pedro Antonio Cerón López, estamos aquí en la reforma a la ley de transparencia, estamos hablando de administración, estamos hablando de toda esta condición en la que usted y yo debemos estar atentos. Las reformas nos tocan a todos de una u otra forma, y los datos personales que ya lo estamos tocando aquí y que los seguiremos tocando, y veremos las estructuras de los órganos autónomos, estaremos viendo el tema de la transparencia y los órganos que están apareciendo, y esta estructura que hay que fortalecerla, insisto, entre todos, es parte de lo que nos queda todavía por tocar aquí con ustedes en TV UJAT. Volvemos, hablemos de gestión pública después de este espacio. Solamente reiterarle, tenemos los medios de comunicación, si me permiten en pantalla tener la red de redes en la internet. Usted nos puede estar mandando también sus mensajes a través del Facebook Live, ahí nos pueden comunicar qué es lo que está sucediendo en su entorno, cómo lo ven y cuál es esta situación del tema. Hablemos de gestión pública, estamos construyendo una universidad más fuerte, una comunidad más importante para usted, que es la razón de ser. Volvemos después de esto. Estamos ya listos y el programa Hablemos de Gestión Pública ya está con usted. Estamos platicando con la contadora María de los Ángeles Carrillo, es la contralora de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y con nuestro profesor investigador en esta casa de estudios, el doctor Cerón, Pedro Antonio Cerón López, contadora. Tenemos que entrar a este tema de los órganos autónomos. Un órgano autónomo que teníamos fuerte como el ITAIP, el INAI, cambiaron, se modificaron, hubo un sismo y desaparecieron. Pero realmente no desaparecieron. ¿Con quién empiezo? ¿Con el doctor? No, ok. Por favor. Formalmente sí desaparece el órgano en su carácter autónomo, desaparece, ya no hay INAI, ya no hay ITAIP por la reforma constitucional. Al momento que se reforma, no solamente desaparecen estos órganos, cabe decir que esta simplificación normativa que te hago referencia no solamente atiende a temas de transparencia, sino también a telecomunicaciones y otros rubros de competencia económica. Entonces, el INAI y el ITAIP no fueron los únicos órganos autónomos que desaparecieron. Entonces, esos formalmente, y hay que decirlo con todas sus letras, desaparecen esos órganos autónomos y se crean nuevas estructuras. ¿Qué es lo que ocurre? La visión del Poder Ejecutivo a nivel federal es habilitar a los órganos internos de control de todas las dependencias en lo general. Wow. Ahí tenemos que entrar en un punto. Habilitar un órgano de control en todas las dependencias, en todos los entes públicos. Ajá. Me voy a explicar y ustedes me ayudan. Tengo un gran órgano a nivel nacional que tiene una representatividad en cada estado y con eso estoy trabajando. Lo saco del escenario y creo uno en cada uno de los entes para que ese control sea más seguro. ¿Es así? Bueno. Sí, lo que consiste es que en todos los entes públicos, entendiendo por entes públicos, fíjate, los tres poderes del Estado. Okay. ¿Sí? Los tres poderes, aparte los órganos autónomos y los órganos constitucionalmente autónomos, de tal suerte que, como bien tú decías, lo que estaba concentrado en un solo órgano autónomo, pues ahora queda disperso y lo delegan hacia los órganos internos de control del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, y en el caso de la universidad, pues en el órgano interno de control, conocido como Contraloría General de la Universidad. ¿Y esto a qué nos lleva? En otras palabras, realmente no es que se cree una figura como tal internamente, sino que se dota de atribuciones y de facultades a lo que conocemos como contralorías. Los órganos internos de control de las dependencias son las contralorías, la Contraloría de la mayoría. Ahora, para el Poder Ejecutivo específicamente, y en el caso a nivel local para los ayuntamientos, se crea un órgano
desconcentrado de manera especial, que es el Instituto, en el Estado, el Instituto de Transparencia para el Pueblo del Estado de Tabasco. Ya no es un órgano autónomo constitucional, es un órgano desconcentrado de la Administración Pública Federal. ¿Qué va a conocer este organismo? Todo lo que tiene, todas las facultades que tenía el ITAI y que tenía el INAI, los absorbe esto, pero solamente va a tener competencia para el Poder Ejecutivo y para los ayuntamientos. Para los demás entes, llámese Poder Judicial, llámese el Congreso del Estado, llámese a los órganos autónomos reconocidos en la Constitución local, como el Tribunal de Justicia Administrativa, como el Tribunal Electoral, el IEPCT, la UJAT y muchos otros órganos. Ellos tienen que habilitar a sus órganos internos de control, a sus contralorías, para fungir como órganos garantes del acceso a la información. A través de la Contraloría, por decirlo de otra manera, a través de las contralorías de estas dependencias es que se va a garantizar el acceso a la información pública y la protección de datos personales. Doctor, el Instituto Tabasqueño va a verificar solamente al Poder Ejecutivo local y al Legislativo. No, municipios. A los municipios. A los municipios. A los municipios. El Poder Legislativo, el Poder Judicial. Tiene su propio órgano interno de control y por lo tanto ese será como su órgano autoridad garante. César Marín, saludos, que fue su cumpleaños, pariente. Ayer. Fue su cumpleaños. Sí. En el Poder Judicial. En el Poder Legislativo. La contadora Lucina Tamayo es la titular del órgano interno de control y funge como autoridad garante. Lucina, que también ya ha estado en estos espacios con la Contraloría. Lo menos que podemos decir de ellos que son profesionales en la materia, con experiencia probada y de pasadita, juchimanes. Así es. Digo, no por otra cosa, hay que presumir el sello también, es lo que tenemos. Ok, luego de que el Ejecutivo y los ayuntamientos son vistos por este órgano, digámoslo, estatal, ¿qué sucede al interior de los órganos garantes? ¿Qué sucede al interior de los entes públicos, de los sujetos obligados? Bueno, lo que pasa es que el trámite, por decirlo, el procedimiento de acceso a la información mantiene su estructura como tal. Es decir, cualquier individuo, lo ejemplifico de esta manera para que lo podamos conceptualizar de una forma práctica. Cualquier persona que requiera una información de algún ente va a continuar ejerciendo su derecho de acceso a la información o consultando la Plataforma Nacional de Transparencia y las páginas de los sujetos obligados a como acontecía. Yo se lo voy a solicitar a través de una unidad de transparencia. Que existen en todos los entes. Que siguen existiendo, eso no se quitó. Las unidades de transparencia van a recibir las solicitudes de las personas, le van a dar trámite y le van a responder. Aquí el detalle y la modificación entra cuando la persona no está conforme con esa respuesta. Si no está conforme porque se la negaron, porque viene incompleta, porque no fue exhaustiva, por lo que considere, anteriormente acudían ante el ITAI o al INAI. ¿Con quién van a acudir ahora? Con los órganos internos de control. Ya no se van al estatal que acaba de ser No, si le van a pedir al Poder Judicial, al Poder Legislativo o a cualquier órgano autónomo del Estado, tiene que ser ante su órgano interno de control. Si nosotros pedimos información del Poder Ejecutivo, llámese Secretaría de Estado, órgano centralizado, desconcentrado, empresas de participación estatal. Si yo solicito información a esas dependencias, ahí sí voy a acudir ante el Instituto Tabasqueño Instituto de Transparencia para el Pueblo de Tabasco. Ante ese instituto sí acudiré porque se trata de su esfera de competencia, Poder Ejecutivo y municipios. Ok, y aquí me lleva, esto simplifica, nos lo hace más engorroso, se necesitan más papeles, más tiempo, más internet. Bueno, sin duda es una reforma controversial en muchos aspectos. El argumento toral
pues es que esto va a simplificar tanto el procedimiento como los recursos implementados. Incluso la misma presidenta de la República ha mencionado que que el sistema ahorita de transparencia funciona con el 30% del recurso que se le destinaba al extinto INAI. Lo ha declarado la presidenta de la República. Sin embargo, ¿en qué es debatible los temas? Bueno, pues en principios de cuentas es que se deja de contar con un órgano constitucionalmente autónomo, que es lo que le dota de toda imparcialidad o de la mayor imparcialidad en el ejercicio, en la garantía de este derecho. Okay. Que no exista ningún tipo de injerencia por ninguna autoridad que se pueda tener la certeza que sus resoluciones van a ser completamente imparciales y autónomas. Tratándose de parcialidades, los mismos organismos internacionales han mencionado que no basta únicamente con esta autonomía de gestión, sino que incluso hasta en cómo nombrar al titular de una dependencia puede ser motivo de algún tipo de coerción y pues tender la balanza hacia alguna de las partes. Y eso es lo que se evitaba con un órgano constitucionalmente autónomo. Ahora, con la creación del Instituto de Transparencia para el Pueblo a nivel federal y a nivel local, pues se crea un organismo desconcentrado. Quien lo designa, pues es el Ejecutivo en ese caso. Y en el caso de las Contralorías, llevan un procedimiento, pero al final también es un organismo, es un ente que tiene mucha interacción con los titulares de cada una de las dependencias. Eso es por un lado. Por otro lado, viéndolo desde una perspectiva práctica en cuanto a cómo se resolvían estos temas, el INAI, o en el caso de Tabasco, el ITAIP, fungía con 3 consejeros. Entonces, el órgano autónomo, pues en él decidían 3 personas en los particulares. Ellos eran los que interpretaban la ley, los que atendían las inconformidades, los que impulsaban las políticas en el ejercicio en materia de transparencia a nivel local, en conjunto con un sistema y de otras instituciones, hay que decirlo. Pero al final eran 3 personas quienes resolvían lo que la ley señala. Hoy en día van a ser los órganos garantes de cada una de las dependencias. Entonces, no vamos a tener a 3 personas interpretando la ley como última instancia, sino vamos a tener por lo menos a 10 en el ámbito local. Vamos a tener al Instituto Tabasqueño de Transparencia. Para el pueblo de Tabasco. Nos estamos acostumbrando, la reforma acaba de caer. Pues tenemos al instituto, tenemos a las contralorías de los poderes legislativo, ejecutivo y de cada uno de los órganos autónomos que a nivel estado están reconocidos. Entonces, todos ellos van a poder interpretar la norma y aplicarla. Entonces, ahí el reto será, desde luego, en armonizar la interpretación de estos preceptos. ¿Qué tanto trabajo nos ha costado armonizarnos aquí en la UJAT? Fíjate que algo que comentábamos antes de entrar al programa es en el sentido de que el Instituto Tabasqueño ha tenido mucho acercamiento con todos los órganos internos de control de todos los entes públicos. Y el día 6 de noviembre tenemos una capacitación también que la autoridad federal nos va a otorgar y fíjate, nada más es el sureste, o sea, sesgaron. De momento van a capacitar a Campeche, Chiapas, todo lo que es el sureste. ¿Sí? Entonces creo que no estamos caminando solos. Tenemos el apoyo, tenemos la obligación sobre todo de, lo cual ya se cumplió, de primero haber hecho las reformas a nuestra normatividad interna, de pues contar con la estructura que nos requiere o nos mandata la propia ley, la unidad de transparencia, que bueno, ya existía, y la autoridad garante. Como autoridad garante, ¿tenemos muchos retos que cumplir? Sí. Porque pues básicamente vamos a actuar como miembros del Comité de Transparencia, pero a la par también vamos a tener que actuar como autoridad garante
la resolución de los recursos de revisión. Pero también se nos viene un sinnúmero de actividades, porque no nada más eso nos mandata la ley. Por ejemplo, ahorita estamos trabajando en lo que es la tabla de aplicabilidad, es decir, de las obligaciones que son comunes, de las específicas o de las inherentes al propio órgano interno de control. Tenemos que estar distribuyendo qué parte de cada artículo que nos mandata la ley como información mínima de oficio tenemos que cumplir cada una de las áreas que integran la universidad, ¿sí? Entonces, una vez que quede debidamente revisado, pues lo vamos a publicar, pero se nos viene también el reto de que vamos a tener que estar al pendiente, vigilante, de que la información que se suba en la página de transparencia de nuestra universidad y de la Plataforma Nacional de Transparencia se esté cumpliendo al 100%, brindar capacitación a todos los que integramos como sujeto obligado que es la universidad. Contadora, eso ya me está sonando a necesitamos un espacio físico, necesitamos personal, necesitamos una adecuación, y no estoy hablando nada más aquí de la universidad. Todos los entes en todos los estados van a requerir decir, a ver, espérame tantito, aquí no existía, pero lo tengo que abrir por mandato constitucional. ¿Es así lo que...? Sí, y debemos de tener la buena voluntad de que se hagan las cosas en tiempo y forma. Ok, ¿sí? Ok. Entonces, ahí vamos a estar requiriendo personal, vamos a estar requiriendo ahí infraestructura. Yo creo que sí vale la pena puntualizar porque por favor, no es un reto minúsculo, por el contrario. Yo les decía hace un momento que la narrativa es que vamos a simplificar y vamos a disminuir tanto los recursos administrativos como también económicos. Sin embargo, como bien puntualiza la contadora, hay obligaciones que van a tener que asumir y desarrollar los órganos internos de control que pues los agarran de movida. Ellos tenían funciones muy específicas en cuanto a la aplicación de otros temas. Ahorita se les suma toda esta oleada de derechos, de proteger estos derechos fundamentales que conllevan no solamente a adecuar su estructura interna, sino también, como bien señalabas, a analizar con base en su disponibilidad presupuestal que tengan instalaciones adecuadas y sobre todo el personal que les permita desarrollar todas estas funciones. Ya grosso modo, la contadora estuvo puntualizando algunas, pero quiero hacer referencias también. ¿Qué cosa va a hacer el órgano interno de control? Va a revisar que la información mínima esté publicada, tiene que emitir informes, va a atender las solicitudes de acceso a la información y de protección de datos personales, va a revisar que los procedimientos internos de cada una de las áreas administrativas en materia de protección de datos personales sean acordes a la normativa. O sea, todo lo que tiene que ver con avisos de privacidad, sistemas de protección, etcétera. Además, va a capacitar a todo el personal de la universidad, en el caso de la UJAT, aparte, eso es interno, a nivel externo, tiene que coordinarse con otros organismos como el Instituto de Transparencia para el Pueblo de Tabasco y el Sistema Estatal para el combate a la corrupción. Entonces, no es, y lo insisto, un tema minúsculo, al contrario. Hay una gran tarea y un gran trabajo por delante. Permítanos, estamos hablando de gestión pública. Volvemos. Estamos ya de regreso con ustedes. Muchísimas gracias por continuar en su espacio. Hablemos de gestión pública. Hablemos de gestión pública, hagamos una mejor sociedad, hagamos una mejor universidad, y estas implicaciones que hemos estado tocando, que nos han estado advirtiendo los profesionales en la materia para con usted y para que tengamos un poquito más de conocimiento en torno a
¿A qué estamos obligados los servidores públicos? ¿Cuáles son los límites que se tiene el público de exigir o no tal o cual información? ¿Cuáles son los datos reservados? ¿Cuáles son los datos personales que están protegidos? ¿Cómo va este tema de las implicaciones? ¿Vamos a tener un espacio físico? ¿Vamos a adecuar nuestro software? ¿Vamos a tener más personal? ¿Qué falta? ¿Qué sigue, maestro? Bueno, sin duda es un camino todavía muy amplio que tiene que recorrer en lo individual cada entidad pública obligada. Desde luego, desde que la ley se crea a nivel Tabasco, que creo que no hemos mencionado, pero se publica en junio de 2025, o sea, es una ley que es calientita, acaba de pasar, en junio se publica la norma y obliga ya a nivel Estado a todas las dependencias a entrarle de lleno a garantizar el acceso a la información y la protección de datos personales en posesión de las entidades públicas. Y de tajo, pues obliga a todos los órganos internos de control. Entonces ellos, pues están apenas vislumbrando cuáles son las necesidades que como órgano garante tienen que implementar, pero desde luego también con qué recursos administrativos y económicos cuentan para ello. Sin duda, ahorita lo que están tratando es buscar una armonización con el Instituto Tabasqueño también, para que con ellos y de la mano con ellos se pueda transitar en este proceso de cambio en todos los organismos a nivel local. Y sé que han tenido bastante avance, sé que han tenido bastante colaboración todas las entidades, sin embargo hay mucho por hacer y sobre todo retos para los que van a decidir en lo subsecuente cómo van a estar garantizando un adecuado ejercicio del acceso a la información y la protección de datos personales. A ver, no es el tema, pero hay que meterlo. Estudiantes de Derecho, Informática, Ciencias Sociales, ¿todos caben en esta modificación? Sin duda. Sí. Hay la oportunidad, y no lo estoy diciendo para que vayamos al Poder Judicial o al Poder Ejecutivo, no, lo estoy diciendo porque se abre una beta en donde profesionales que ya están hechos, Verbigracia, César Marín y la licenciada Tamayo, pues ellos ya estaban hechos, ya sabían, ya tenían expertise en esto y eran parte de... Viene la modificación legal y ellos se erigen o los designan los órganos internos, los designan como el titular del órgano garante, para no llamarles contralores. Pero hay una oportunidad para que comiencen los jóvenes a ver que también ahí hay un área de oportunidad. Los estudiosos, no sé si tengamos necesidad de un nuevo software. Fíjate que no, porque lo que nosotros ahorita estamos haciendo es la Plataforma Nacional de Transparencia, nos la están habilitando, nos dieron capacitación para efectos de que nosotros podamos accesar a ella. Entonces, cualquier situación que se nos vaya presentando, tenemos el apoyo del Instituto de Transparencia para el Pueblo de Tabasco. Estamos tratando de resolver todo eso con el personal que tiene la propia Contraloría de aquí de la universidad, ¿sí? Nos estamos apoyando en eso para el manejo de la plataforma. Doctor, habrás de dispensar, pero tengo que preguntar esto. Contadora, es importante decirle a la audiencia, la UJAT se dice todos los días, la máxima casa de estudios de los tabasqueños, y muchas veces nosotros desde adentro decimos, es por la infraestructura, es por la capacidad de los investigadores. En este caso, la UJAT puede decirse, ¿es punta de lanza en estas adecuaciones? Fíjate que la semana pasada tuve la oportunidad de estar en una asamblea ordinaria donde nos invita la AMOCBIES, y comentando con compañeros igual, contralores de universidades públicas, de otras entidades federativas, están algunos muy rezagados porque ni siquiera su Congreso local ha emitido las nuevas leyes, ¿sí? Entonces, yo creo que a nivel de aquí del Estado vamos bastante avanzados en
en ese sentido. Digo, no todos podemos caminar al mismo ritmo porque no todos tenemos también la misma problemática y también, dicho de paso, no todos tienen el mismo apoyo que en nuestra universidad nos brinda nuestro rector, el licenciado Narváez, ¿sí? Entonces, eso también influye en mucho que podamos nosotros ir avanzando en la implementación de esto que es pues novedoso, es algo nuevo, es algo que nos trae una carga más, pero también una responsabilidad muy grande, porque recordemos de que los órganos internos de control estábamos fungiendo también como los que aplicamos la Ley General de Responsabilidades Administrativas, porque es el único órgano que tiene esa facultad de aplicar la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Entonces, con 4 grandes pilares como los que tiene la Contraloría, que es auditoría, responsabilidades administrativas, denuncias y control interno, ahorita se suma esto, pero seguro estoy de que vamos con la ayuda de todos, la comunidad universitaria, tenemos que salir adelante, Gil. Muy bien, esa parte nos parece que es muy importante porque no en todos los estados ha sucedido por el Congreso y sí, soy reiterativo, no se tiene el mismo apoyo ni la conexión entre un Congreso local y las rectorías y de rectoría bajar esas situaciones en favor de las comunidades universitarias. Y esto sí está sucediendo aquí en la UJAT. Una más. La perspectiva, doctor, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es el horizonte que tenemos que decir? Mira, de aquí, de junio 2025 a junio 2026 tal vez, nuestro primer año de actividad, tal vez debemos de tener ya una meta trazada, tal vez la brújula debe de reacomodarse. ¿Qué tenemos en estos horizontes, doctor? Sí, bueno, en parte la contadora ha mencionado varios caminos que tiene que transitar los órganos internos de control. Que bueno, y se celebra que a nivel estatal ya contemos con una norma y que en el caso de la UJAT también ha hecho también lo propio para adecuar su normativa y poder cumplir con esta obligación, pero hay muchos aspectos técnicos que todavía tendrán que abordarse y evidentemente a veces nos tocará con un poco de ensayo y error, pero tendremos que atenderlas de manera paulatina. Hablaba de la Plataforma Nacional de Transparencia. Sé que tu auditorio es amplio. Para quienes no estén familiarizados con ese concepto, la Plataforma Nacional de Transparencia es una herramienta electrónica que ha servido desde el 2008, antes tenía otro nombre, ahorita es Plataforma Nacional de Transparencia, pero básicamente es la herramienta que le permite a cualquier ciudadano ingresar y checar la información mínima de oficio y a través de esa herramienta hacer una solicitud de información o inconformarse ante un órgano garante. ¿Por qué lo menciono? Porque ahorita en lo que viene, pues tendrá que adecuarse esa plataforma y a la brevedad posible, que son temas que no pues escapan a la atención que pueda darle la universidad, y me atrevo a decir incluso a nivel estatal, porque la plataforma es nacional. Entonces, a nivel nacional tendrán que modificarse la estructura de la plataforma para habilitar. Anteriormente nada más como órgano garante estaba el ITAI, ahorita tendrán que habilitar a las 10 organismos que en el estado de Tabasco ya se crearon para que puedan tener estos permisos, estos accesos para monitorear la información que publican las entidades públicas y también para darle atención a las inconformidades de las solicitudes de información y de protección de datos personales. Entonces, hay mucho camino por recorrer en ese sentido. Y bueno, pues a nivel institución, a nivel UJAT, también me atrevo a hablar de nuestra casa de estudios precisamente porque es uno de los organismos autónomos que van a estar inmiscuidos en esto, pues su reto también es mayúsculo, porque no es que tengamos un plazo, es que la ley indica que se tenía por lo menos hasta 30 días a partir de que se publicó la ley del Estado. 30 días es nada administrativamente y hablando de lo que es la administración pública, 30 días es un suspiro. Sí, claro, 30 días fue lo que dio la norma para que las dependencias adecuaran su normativa interna y que eso ya fuera una realidad. Entonces,
pues ya estamos en números rojos, porque la universidad hoy en día debe de contar con toda la capacidad técnica para atender y garantizar este derecho de acceso a la información. Olvidémonos de la plataforma. La plataforma puede que la corrijan en 1 mes, 2 meses, en 6 meses o en 1 año, o que nunca la corrijan. De hecho, y se cree otra. ya la adecuaron y está como administrador el Instituto Tabasqueño, precisamente. Pero bueno, la UJAT, independientemente de eso, tiene que tener la capacidad para atender, por lo menos de manera física, todas las inconformidades y los pormenores que se den en este derecho, sí o sí. Porque eso no se detiene, ese derecho no se puede coartar, Claro, decir, ¿qué cree que estamos en construcción? No puedes. No, claro. Ya, bueno, y en ese tema pues también hay otro Esa parte que ya es, pasó. claro. ¿Sí? En ese tema también hay un punto muy importante, porque los órganos internos de control ahorita van a resolver, van a decidir, van a interpretar la norma y van a tener la facultad de establecer criterios que pueden ser incluso precedentes. Entonces, evidentemente tendrá el reto también de homologar estos criterios conforme a los principios constitucionales y convencionales en materia de derechos humanos que hagan efectiva la protección de este derecho. Muy criticado por eso ha sido esta reforma, porque lejos de perder además la autonomía de un órgano constitucional que le dota de esa legitimidad que muchos abogados o que muchos constitucionalistas buscamos en un órgano garante, bueno, pues implica también pues una serie de procesos que pueden significar hasta un retroceso. Estamos a la voluntad, hasta cierto punto, claman algunos doctrinarios, estamos a la voluntad o a la interpretación a veces por dedazo de lo que el Poder Ejecutivo o que la administración nos quiera otorgar. ¿Quién nos defiende ante ella? Los órganos internos de control van a tener esa capacidad y esa autonomía para hacerlo. ¿Qué pasará si un órgano interno de control ordena la entrega de una información y el servidor público no quiere? El titular decide que no es factible entregar esa información. Son dudas que desde luego saltan y que implican la incidencia de proteger este derecho. Ok. ¿Qué va a pasar? Nos quedan 3 minutos y tenemos que cerrar esta parte, pero Perfecto. ese ¿qué va a ¿Qué va a pasar? pasar? Nos Es interesa a todos. Claro. ¿Qué va a pasar? Evidentemente se van a resolver todas las inconformidades que se den a través de los órganos internos de control. ¿Ante quién acudiremos si la resolución de esos órganos no me es favorable? Evidentemente a la justicia federal. Vendrán una oleada de amparos para que sean atendidos por jueces de distrito a efectos de garantizar constitucional o de analizar constitucionalmente este derecho. Así que necesariamente y muy probablemente se vayan a generar órganos especializados en materia de acceso a la información y a la protección de datos personales, que van a ser pues estos organismos que cubran este vacío que queda ante la ausencia de los órganos autónomos. Ahorita regreso a despedirme. ¿Con qué cerramos, contadora? ¿Con qué cerramos? Bueno, tenemos que estar muy conscientes de que es un gran reto el estar frente a una nueva ley de transparencia y acceso a la información pública, y al igual que ante una nueva ley de protección de datos personales. Pero yo la reflexión que quisiera dejar es, bueno, es importante que todos cumplamos, es importante que todos tengamos conocimiento, y por eso quiero comprometer aquí al doctor que en el siguiente programa nos acompañe y ampliemos toda esta información. Muchísimas gracias. María de los Ángeles Carrillo. ¿Qué pasó, Gil? Gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Doctor Pedro Antonio Cerón López. ¿Comprometido quedaste entonces? Sí, yo encantado de venir a platicar y incluso para la próxima tener casos concretos. Muchísimas gracias por haber estado acá. Esperamos que hayan sido de su agrado, de su disfrute, tanto como el que nosotros hemos tenido en este programa, en el programa de hoy. Gracias a nuestros invitados, reiterar
a la Contralora y al profesor investigador, nuestros invitados especiales. La doctora María de los Ángeles Carrillo aquí va a estar más seguido con nosotros, se lo garantizo sí o sí. Pedro Antonio, muchísimas gracias por haber estado acá. A ustedes, amigos del auditorio, les decimos simple y sencillamente, este programa tendrá otra emisión el próximo mes. Esta es nuestra única situación. Tenemos una exhibición de una vez al mes. Así que hablemos de gestión pública, construyendo juntos una universidad más fuerte y transparente. Lo único que me resta decirle es gracias. Cuídese mucho y páselo bien. Gestión pública, construyendo juntos una universidad más fuerte y transparente.